Muy buenos días, El Salvador, miércoles 5 de julio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, dentro, fuera del país. Gracias a todos aquellos hermanos que siempre comentan, que siempre se encuentran con nosotros, que preguntan, que debaten también en redes sociales. Recuerde que estamos a través de Facebook Live, a través de Twitter y también en nuestro canal de YouTube. TVX es Actitud, ahí puede encontrar nuestra entrevista todos los días. Ahí pues quedan guardadas todas las entrevistas de todas las mañanas. Y también recuerde que a las 10 de la noche la retransmisión de este espacio de encuentro con Julio Viera. También agradecemos a todas aquellas páginas y a todos aquellos periódicos y a todas las televisoras que se unen a retransmitir Encuentro con Julio Villagrán en Estados Unidos, en cualquier parte de los Estados Unidos. Ahí está, Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por su sintonía. Esta mañana de miércoles 5 de julio ya me acompaña en el estudio un buen amigo nuestro, amigo de la casa también, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, me acompaña. Vamos a platicar, por supuesto, del tema del momento, las elecciones que vienen en el 2024, tema de reelección, todos esos temas vamos a tratar con Eduardo. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, buenos días. Siempre muy amable por su invitación y aquí a las órdenes. Gracias, Eduardo. Vamos a platicar de muchos temas que están siempre en la boca de los políticos, de los economistas, de los sociólogos, el tema de El Salvador. Vamos a revisar también las maderas, pero antes de revisar las maderas de los periódicos, quiero decirles que también FESPAD nos ha hecho llegar este documento importante. También pones la imagen, Luis, para que vean la gente. Voy a regalar, usted quiere un documento, esta es la sentencia de la Audiencia Nacional Española que nos comentó Henry Fino acá, contra el coronel inocente Orlando Montano en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Aquí está la sentencia, esta es la sentencia completita de la Audiencia Nacional Española contra el coronel inocente Orlando Montano. Tiene varios elementos acá, muchísimos elementos interesantes en la historia política de nuestro país. Si usted quiere uno de estos, pues mande una fotografía que nos está viendo en cualquier parte del mundo y también mande por ellos. Voy a regalar 2 sentencias de la Audiencia Nacional esta mañana. Así que mande sus fotografías en esta mañana de miércoles 5 de julio. Revisemos las maderas de los periódicos de este miércoles. ¿Qué dicen los periódicos? El FSS pide al Tribunal Supremo Electoral no inscribir a Bukele ni a Ulloa por transgredir la Constitución. Me imagino que el Frente Salvadoreño de algo tiene que ser, ¿no? No nos pusieron ahí el nombre completo, pero bueno. Esta organización, FSS, pide al Tribunal Supremo Electoral no inscribir a Bukele ni a Ulloa por transgredir la Constitución. Ahí está, y también está un poquito lo que nos dijo ayer acá Juan Carlos Mendoza. Bukele dice, no tenía necesidad de renunciar a Gana para inscribirse, dice, a Nuevas Ideas. Dijo Juan Carlos Mendoza, nuestro invitado también. Eso fue el lunes. Ahí está, el colatino de esta mañana. La prensa gráfica, se duplican muertes por diarreas y también una proeza azul. Este atleta que ganó el oro ayer, interesante, una carrera muy interesante. Ahí está el video viralizado hoy esta mañana. Gran oro para El Salvador, qué bueno por nuestro país. Así la prensa gráfica de esta mañana. El diario de hoy, también la misma fotografía, de Pablo Ibáñez, es el medallista de oro del Salvador. Baja inversión extranjera por escasa transparencia. Ahí está. Baja inversión extranjera por escasa transparencia y los juegos que dominan los periódicos nacionales. Y El Mundo dice, Fiscalía pide 8 años de cárcel para Funes por evadir $85,000. Piden 8. Vení que no se había llevado 300 millones, dicen pues. Y ahí dice, la Fiscalía pide 8 años de cárcel para Funes por evadir $85,000. Bueno, así está El Mundo de esta mañana. Y el periódico de Casa Presidencial, que ha sustituido todas sus maderas para poner deportes todos los días, oro, plata y bronce, dice el periódico del presidente Bukele. Así, los periódicos de esta mañana de miércoles 5 de julio. Pero hay una caricatura, con esa quiero comenzar a platicar, Eduardo, que aparece en la prensa gráfica de esta mañana. Veamos la caricatura de esta mañana. Mire, ahí está la caricatura, está un grupo allá, dice, son los de rugby, en medio de los juegos.
No, son los abogados que defenderán la reelección. Subí un poquito ahí para ver, subirle un poquito la imagen, vamos a ver bien completita la imagen, no sé si puede, Luis. Ahí que le subas un poquito. Ahí está el grupo, mira. Son los de rugby, no son los muchachos de rugby, son los abogados allá con todo y maletín. Allá. Subirlo ahí un poquito para que vean los personajes. Eso, gracias. Ahí está, miren. No, le dije, son los abogados que defenderán la reelección. Bueno, así ese humor de la prensa gráfica de esta mañana de miércoles. Mire, Eduardo, ahí sigue este tema. Digamos, la parte oficial sigue posicionando este tema, sigue el vicepresidente de la República dándole fuerza a este tema, sigue el presidente de la Asamblea Legislativa dándole fuerza a este tema, algunos abogados pues que están defendiendo la posición de la reelección han llegado a decir, inclusive, escuchaba a Tania Pastor decir eso, decir, no, esto ya está, el pueblo así lo quiere, mire, así ya está, el pueblo, y así tiene que ser. Y la Constitución pues como que pasa a un segundo plano. Sigue posicionando esa parte que a mí me parece relevante, no por el hecho de que sea Bukele quien busque esto, sino relevante en la historia política de nuestro país, Eduardo, que se diga se trastoca la Constitución, se ponen en condiciones de la fragilidad jurídica del país, este tema de se puede esto, cualquier cosa. Hoy se puede políticamente en el país. Comencemos a platicar de esto, Eduardo. Bueno, creo yo, Julio, que en primer lugar habría que decirle a la ciudadanía que no es primera vez que un presidente intenta violentar la Constitución, particularmente en el tema de la reelección. Recordemos que ya Martínez, el que fue dictador, hizo lo mismo. Terminaba su periodo, se reeligió, violando lo que decía la Constitución, y de hecho él en el decreto, en el ejecutivo, no me recuerdo en qué parte, señalaba que lo hacía por esta única vez, por las necesidades de la patria que se iba a postular. Entonces, digamos, no es nuevo, que obviamente en tiempos, desde la firma de los acuerdos de paz, que se dé una ruptura de este orden a la Constitución, sí no lo habíamos tenido, pero ya se había intentado y de hecho se había logrado una reelección de manera inconstitucional. Eso creo que lo primero, no es algo nuevo, ya ha pasado, y sería bueno pues que la ciudadanía revise esa historia, qué es lo que pasó después con esa reelección, pero eso es otro tema. Lo otro, yo en serio que lamento que personas que se dicen abogados estén defendiendo a capa y espada, ya no con argumentos jurídicos, sino que con cualquier tipo de argumento, que yo creo que ni es argumento político, defendiendo la reelección. Y digo esto porque un abogado tendría que mantener sus argumentaciones sustentadas en lo legal, en lo jurídico, no en lo político. Y pues se ve un desfile de abogados y abogadas que están defendiendo la reelección, como digo, no desde una perspectiva jurídica, sino que de una perspectiva política, porque venir y decir, es que porque el pueblo lo quiere. Momento, señor y señora abogada, la Constitución dice que el pueblo es el soberano, pero que el pueblo se autorregula y se limita por la Constitución. Porque eso hay que remarcarle a la ciudadanía, porque hace poco salió una encuesta que el 70% no ha leído la Constitución, no tiene claro el tema de la reelección. Hay que decirle a la ciudadanía, sí, usted, nosotros, el soberano, tenemos el poder en El Salvador por Constitución, pero también ese poder que nosotros tenemos como pueblo, no lo podemos ejercer arbitrariamente, ilimitadamente, cuando se nos antoje. Ese poder está limitado y regulado por una Constitución. Y en esa medida, nuestra Constitución plantea el límite para el ejercicio de la presidencia de la República, el límite temporal, que solo es 5 años, que solo es un mandato el que se puede hacer. Entonces, no vale el argumento que porque el pueblo lo quiere, él se puede reelegir. No, momento. El pueblo ha aceptado su Constitución,
se regula y se autolimita por su constitución. Entonces no puede, por eso digo, eso no es un argumento jurídico, el de decir es que el pueblo lo quiere. Y ya cuando un abogado o abogada habla en esos términos, digo, hay que revisar en realidad su conocimiento legal, su conocimiento jurídico, porque saben que la Constitución limita al pueblo. El pueblo no tiene un poder ilimitado, tiene un poder, el poder máximo, pero que está regulado por una Constitución. Ahora, que si el pueblo ya no se siente regulado o representado por una Constitución, pues cambie la Constitución, ¿ya? Y adecúela a la nueva necesidad social. Pero como tenemos esta Constitución actual, todavía esta Constitución limita al pueblo a lo que dice la misma Constitución. Hay otro elemento que aparece también en esta discusión, Eduardo. Yo le planteé, no sé si usted logró escuchar al magistrado Noel Orellana del Tribunal Supremo Electoral, cuando él aquí confirma y dice que él, en su posición personal, va a acatar la resolución de la Sala Constitucional que está en este momento. Y ella es la que está diciendo que sí se puede. Entonces él dice, bueno, lo que la Sala diga. Cuando yo le pregunto, ¿es la Constitución o es la Sala? Él dice, bueno, es lo que la Sala está diciendo y eso vamos a acatar. O sea, tomando una posición ya los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre un hecho que puede suceder o no puede suceder, pues, pero ya ellos están diciendo sí, porque este es el elemento. Entonces aparece otra discusión, que es la Constitución o la Sala la que va a determinar si esto realmente es así. Julio, ese, y yo no me canso de decirlo, es un falso dilema en el que muchos que están apoyando la reelección están fortaleciendo esa idea, ese punto de que la Sala de lo Constitucional habilita la reelección. En primer lugar, hay que decirle de nuevo a la ciudadanía, la Constitución, si usted no la ha leído, establece cuáles son los requisitos y procedimientos para convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Establece también límites y procedimientos para destituir a magistrados de la Sala de lo Constitucional o de cualquier otra de las salas. Eso lo dice la Constitución, ¿sí? Lo tiene el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, ¿sí? O sea, está todo eso regulado. No lo estoy inventando yo, eso está regulado, invito a que lo puedan leer. Entonces, para ser, en primer lugar, magistrado de Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia en general, las personas, abogados o abogadas, tienen que estar en un listado que elabora el Consejo Nacional de la Judicatura para cada elección. Recordemos que las elecciones de magistrados son cada 3 años. Cada 3 años hay elección. Entonces, cualquier abogado o abogada que quiera ser magistrado tiene que estar en ese listado. ¿Y quién elabora ese listado? Uno, los abogados que estamos autorizados para el ejercicio de la profesión, vamos a una votación. Solo los abogados y abogadas. Ahí elegimos a 15 de esa lista, que se manda luego al CNJ. El CNJ, el Consejo Nacional de la Judicatura, elabora el resto del listado a partir de un proceso de evaluación y selección de otros candidatos, de otros 15. ¿Ya? Y ese listado es el que manda a la Asamblea Legislativa y sobre ese listado tiene que elegirse a los magistrados. Alguien me puede decir, pues sí, pero ese listado fue en 2018. Sí, pero ese es el listado vigente para todo el periodo de los magistrados. Y solo de ahí se puede elegir a quienes van a ser magistrados. Perdón que me extienda tanto, pero es importante decir esto. ¿Por qué? Porque no puede ser magistrado a la Corte Suprema de Justicia quien no esté en ese listado, quien no haya sido sometido a ese proceso. Yo les pregunto, vayan a revisar a los magistrados que están actualmente en la Sala de lo Constitucional. Verifiquen si estaban en el listado, si se sometieron al proceso, verifiquen eso. Y ustedes verán que no estaban en el listado. Entonces, ellos no estaban habilitados para ser nombrados como magistrados. No me quiero meter con sus competencias profesionales ni nada de eso, solo estoy hablando del requisito formal, que es haber sido parte del listado del CNJ. Ellos no estaban en el listado. Entonces,
ahí hay una primera ruptura al orden constitucional. Son personas que no estaban habilitadas para ser magistrados. Por lo tanto, su nombramiento es inconstitucional, no es legítimo y por lo tanto carece de validez. Ese es un primer punto. Y el otro, para terminar y no alargarme, la destitución de magistrados que se dio el 1 de mayo fue ilegítima, fue inconstitucional, fue ilegal. No había razón jurídica para destituirlos y no siguieron el procedimiento que se debía seguir en este caso. Entonces, esto es como un golpe de Estado, digamos. Es que es un golpe de Estado. O sea, van 795 días de eso, desde que se hizo esta destitución. Entonces, no hay sala de lo constitucional, no hay poder que revise la Constitución. Entonces, si al final no existe una sala de la Constitución, por las razones que estamos diciendo, ¿sí?, entonces no hay una resolución. Lo que ellos emitan no son resoluciones, son cualquier cosa menos resolución judicial de sala de lo constitucional. No está habilitado. Pero le voy a decir una frase tal vez muy común que se repite la gente para aplicándola a esta situación. Pero es lo que es, o sea, es lo que tenemos, es lo que hay. De hecho, estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Sí. Ya en la práctica, en los hechos, es lo que usted dice, es un poder de hecho, punto. Pero no un poder de derecho. Ellos no son poder de derecho, es un poder de hecho. Pero eso nos retrocede a un estado de naturaleza, antes del estado moderno. O sea, aquí se hace lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Entonces no es un poder democráticamente legitimado el que están ejerciendo estos abogados, haciéndose pasar por magistrados. ¿Ya? No es eso. Pero todo lo demás que está alrededor de estos temas que estamos discutiendo se refieren a lo que la sala constitucional que está, lo que hay, a eso se refieren cuando dicen lo que ellos digan. Sí, en el caso les mencioné el Tribunal Supremo Electoral y magistrados. En puridad, eso no tiene ningún efecto jurídico, ninguna validez, lo que ellos están diciendo, porque no son magistrados. No son magistrados. O sea, sí, uno puede decir, en la práctica lo están haciendo, sí, en la práctica, pero somos supuestamente un Estado de Derecho, donde impera la ley. Y desde esa perspectiva, ellos no pueden ser considerados magistrados, porque no están nombrados en legítima forma. ¿Sí? Entonces, si no están nombrados en legítima forma, nada de lo que ellos pronuncien se puede llamar una resolución judicial. Yo sé, esto que estoy diciendo puede chocar con los hechos. Y uno puede decir, pues sí, pero si al final lo están haciendo. Sí, al final. Pero hay que hacerlo ver, Julio, porque esto muestra la ruptura con los principios democráticos, con el Estado de Derecho que se está viviendo en El Salvador. Precisamente es eso. O sea, se está apartando el comportamiento institucional de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley. Y estamos entrando a un terreno peligroso, ¿sí? A un terreno que ya no regula la ley, no rige la Constitución, sino que la voluntad de alguien. Y ese es el problema, porque, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en El Salvador, así como en cualquier otro Estado de Derecho, no mandan las voluntades de las personas, sino que manda la voluntad de la ley. Eso es lo que manda. Hay una situación, Eduardo, que se está como metiendo a la opinión. Es decir, miren, lo que está pasando aquí es una cosa, el hombre no lo están poniendo de presidente otra vez, él tiene que ir a elecciones y si la gente lo elige, entonces va a resultar de nuevo presidente. Pero el hombre no lo están poniendo. Fuera ilegal, algunos están pensando así, claro, fuera como ilegal y todo lo que usted plantea, si dijera, mire, vaya, ya automáticamente él va a ser presidente otros 5 años, pero no, él va a ir a elecciones y es la gente la que va a decidir nuevamente si quiere o no, han dicho algunos diputados, claro, inclusive. Es que hay que decir, el actual presidente, él no tiene el derecho ni tan siquiera de postularse como candidato, no tiene ese derecho. No está permitido por la Constitución. Así de sencillo. O sea, es que no es de que
permitámosle que compita, pero como no tiene garantizada la victoria, entonces no hay ruptura a la Constitución. No, momento, hay una ruptura a la Constitución. La Constitución señala que no pueden ser candidatos a presidente. ¿Quiénes? El que haya ejercido el cargo en el periodo inmediato anterior, que es él. Eso dice la Constitución. O sea, no lo digo yo, lo dice la Constitución. No pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Está inhabilitado, porque dice la Constitución que en el periodo inmediato anterior, obviamente del nuevo periodo del que se va a elegir presidente, es decir, 2024, 2029, de ese periodo, ¿cuál sería el inmediato anterior? El 2019-2024, al actual presidente. Él no puede ser candidato a presidente. O sea, ni tan siquiera eso puede serlo, por Constitución. Estoy diciendo lo que dice la Constitución, ¿ya? No lo podría hacer. Entonces, ese argumento de que, no, él puede competir, lo que pasa es que la gente es la que tiene, no cabe tampoco, porque no tiene habilitado ni tan siquiera ser candidato. Fíjese que le comentaba al magistrado Noel Orellana y también le comentaba al diputado Juan Carlos Mendoza sobre este tema que le voy a plantear a usted ahorita, que es como una doble partida, digamos, en esto. Le decía, bueno, ¿por qué el presidente, si se le valida, digamos, el hecho de buscar una reelección, si, digamos, se le valida, cómo queda la situación de que él fue elegido por un partido y hoy podría correr por otro partido? Entonces, no, es que el transfugismo se aplica para diputados y alcaldes, pero no para presidentes. Es que él lo puede hacer tranquilamente. Pero a mí me parece también, si digamos en el caso fuera esto permitido, que él buscara la reelección, y entonces también hablamos de transfugismo, que dice en la Constitución eso no lo prevé, por lo tanto él tiene la puerta abierta. Julio, ¿sabe por qué no hay transfugismo en la presidencial? ¿Sabe por qué? Porque no se puede. Porque no hay reelección. O sea, hay transfugismo en los cargos que se pueden reelegir. Ahí hay transfugismo. Asamblea, consejos municipales, yo me puedo reelegir. Y lo que dice la ley y lo que dice la sentencia de la sala es, las dos sentencias de la sala es, mire, yo no puedo, como alcalde, cambiarme de partido y competir con otro. Eso es lo que yo no lo puedo hacer, porque eso es transfugismo. Digamos, vulnero la voluntad del electorado, es un fraude al electorado, etcétera. O sea, ya el que yo haga eso. Pero eso lo permite en los cargos donde hay reelección. ¿Por qué no está regulado? ¿Por qué la sala no dijo nada sobre la presidencial, la elección presidencial, sobre transfugismo? Porque no hay reelección, por eso. Por esa sencilla razón, porque no hay reelección. Entonces no aplica el transfugismo. Porque ningún presidente de la República, y como digo, no se había pensado, al menos desde la firma de los acuerdos de paz, y yo creo que desde el 84 que se eligió el primer presidente civil, en mucho tiempo, en más de 30, 40 años, desde ahí no se había pensado, no se le había pasado por la mente a nadie buscar una reelección. No se le había cruzado por la mente a nadie. ¿Ya? Pero digo, más allá de ese hecho, es que no está permitida la reelección, por eso no hay transfugismo. Así de sencillo. O sea, que digan, no, al presidente no le aplica. Pues sí, no se le aplica porque no hay reelección. Si hubiese reelección, si estuviese permitido que él pudiera volver a competir, entonces ahí tendría algún sentido, alguna regulación sobre transfugismo. Ahí lo podría tener. Pero si no hay reelección, ¿para qué se va a regular transfugismo? No me comentó sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral. La decisión. Ajá, ellos están complicados entonces. Es que, mire, aquí lo voy a decir de esta manera. Uno, pueden haber magistrados que estén amedrentados por el poder que tiene actualmente el Ejecutivo y la Asamblea y que tengan alguna amenaza de que puedan ser destituidos, procesados. ¿Ya? De hecho, recuérdese que hay una reforma a la ley penal en el sentido de que si se bloquea una candidatura, eso va a significar ser sujeto a un proceso penal. ¿Sí? Recuérdese de esa parte, que si yo bloqueo candidatura como autoridad, yo voy al final a ser procesado. Entonces un magistrado que diga, o un grupo de magistrados, yo no doy mi voto para aceptar la candidatura del presidente, me pueden procesar. Está la ley.
tienen la fiscalía a su favor, la fiscalía del gobierno. Entonces, yo como magistrado, no vamos a firmar esa resolución, no se puede reelegir porque es inconstitucional. Ajá. Y la asamblea viene y me desafuera en una sesión plenaria automática, inmediata. Me llega a traer la fiscalía, ¿qué voy a hacer? Pero Eduardo, pero esto es grave entonces. Por eso si, hicieron todo eso. Si eso que usted está diciendo, si los magistrados están en esa condición, entonces todo lo que digan ellos va a ser favoreciendo así como lo plantean. Antes que la Constitución la sala, entonces porque yo tengo miedo. Entonces, ¿en qué estamos? Esa es una posibilidad. Que yo no he dicho que alguno está en ese escenario. Yo digo, es una posibilidad. Porque cuando destituyeron a los magistrados de la sala constitucional anterior, el análisis era lo mismo. O sea, claro, mejor no digo nada porque si no voy preso. Sí, o sea, digo, esta es una posibilidad de que hay magistrados amedrentados y por eso, ok, vamos a aceptar esto. La otra es, bueno, yo creo realmente, soy afín al proyecto político y yo creo que esto está bien y lo voy a aceptar. Cualquiera de las dos puede ser, ¿sí? Pero hay que decirle a la ciudadanía, pese a lo que diga el tribunal, están estas razones que ya sean, que no las digo yo, las dice la Constitución. El hecho de que no hay reelección, que no hay transfugismo y que esta no es una sala de lo constitucional que habilite ninguna reelección. O sea, si estuviéramos en un Estado de Derecho, en un país con separación de poderes, donde el Ejecutivo no tuviera el control de la Fiscalía ni de las Cortes, de los tribunales, habría un margen para que el tribunal rechace la candidatura. ¿Por qué? Porque no tendría un riesgo inminente de algún proceso penal contra algún magistrado. Y por eso es lo importante de la separación de poderes. Por eso es importante que la Fiscalía no responda al Ejecutivo, porque entonces se puede volver instrumento, como lo es, del poder político, cuando la Fiscalía no tendría que ser un instrumento del poder político, ¿ya? Y no tendría que tener ningún funcionario estatal temor a alguna actuación contra su persona. Ok, Eduardo, voy a hacer la pausa. Mire, le planteo esto. Dicen, si el partido de Nuevas Ideas, si el presidente Bukele con todo lo que está realizando, está claro de que las próximas elecciones las van a ganar de la misma manera, de manera contundente, el pueblo favorece, el pueblo está con ellos 97, 98, 99%. Entonces uno dice, mire, ¿y cuál es la necesidad de ir cambiando las reglas del juego? ¿Cuál es esa necesidad de hacer algunos juegos con el tema electoral que les pueden favorecer? El tema de la reducción de municipios, el tema de reducción de diputados. Esto, más que favorecer al país, se está favoreciendo políticamente según el análisis que están haciendo muchos analistas acá. Entonces, si está todo el 97% con ellos, ¿por qué hacer eso? ¿Usted qué ve, Eduardo? ¿Ve realmente cosas que le van a favorecer al país y que por eso el presidente y digamos, la Asamblea Legislativa y todo han hecho estos cambios? Porque el país va a estar mejor. Porque el país va a estar mejor. Oí a un señor decir, ese es un gran acierto, reducción de municipios, reducción de diputados, un gran acierto del presidente. Aparte de la seguridad, este es otro buen punto para el presidente de la República. Le dejo ese tema, Eduardo, para que podamos platicar un poco sobre él. Recuerde que estamos con la sentencia de la Audiencia Nacional Española por cortesía de FESPAD. Tómese las fotos y mándenos las fotos ahí para que tenga esta sentencia. Esto es algo histórico que es bueno que los abogados, sobre todo, y en las escuelas de abogacía puedan tenerlo, de leyes, de derecho, puedan tenerlo en las escuelas, puedan los nuevos estudiantes, los que van a entrar a estas carreras, puedan conocer de estas partes históricas del país. Esta es una sentencia que se dictó en España sobre el caso del coronel Inocente Montano, en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Ahí está para ustedes, mándenos la foto, hacemos una breve pausa y ya regresamos con Eduardo Escobar. Eduardo Escobar conmigo esta mañana de miércoles 5 de julio. Voy a leer comentarios, Eduardo. Dice Mario Herrera, saludos desde Carrollton, Texas. Julio C. Guzmán, me gusta verlo desde el aeropuerto Barajas, rumbo a África. Va Julio Guzmán. Qué interesante. Está en el aeropuerto de Barajas en Madrid y va para África. Dice Alan César Quintana desde Oceanía, escuchándolos, viéndolos. Gracias, Alan. Buenos días, los saluda Mario desde San Salvador. La sala ha dado el aval
para que el presidente compita como candidato presidencial. La reelección la va a dar el soberano pueblo, el 98%, si así lo desea, dice. Feliz día, don Julio. O sea que según este señor, el pueblo sigue siendo esclavo, no es libre y soberano. Buenos días, don Julio. Felicitarle por su programa y recordarle al pueblo salvadoreño que la Constitución, la Carta Magna, el Código Máximo prohíbe la reelección del presidente de la República ni un día más. Dice, pero lástima que la institución encargada de hacerla cumplir la ley también está comprada sus altos jefes de la Fuerza Armada. Dice, pregunta del millón. ¿El magistrado Wellman votará a favor o en contra? ¿O ese día se enfermará y llevarán al suplente? Solo falta que reformen esa parte y que hoy sea por mayoría simple y no calificada, ya que 3 votos los tienen seguros. Saludos desde San Salvador, Albari. Dice Albari, buenos días, soy de los 20 o 50. El argumento que el pueblo quiere no es válido. Todo estado tiene sus reglas preestablecidas y deben de respetarse. Entonces, si se escudan en que el pueblo manda, el pueblo no quiere pagar IVA, entonces no se pagará más el IVA. Lo harán de verdad, porque ahí no conviene. Entonces hay reglas que hay que cambiarlas para poder reelegirse. J. Barrientos, buenas noches. Aquí siempre pendiente de la política de El Salvador. Salud desde Melbourne, Australia, luchando contra el tirano, dice. Buen día. Pregunta al invitado. ¿Pueden los magistrados del Tribunal Supremo Electoral decir no vamos a acatar la resolución de la Sala Constitucional porque fueron elegidos ilegalmente y por eso no lo inscribiremos como candidato a presidente el actual presidente? Ismael Calderón, saludos, don Julio, bendiciones. Un fuerte abrazo para usted y su invitado. Saludos desde Los Ángeles. Pregunta para el licenciado Eduardo. ¿Cómo quedó la postura o el valor de la Asociación Salvadoreña de Abogados que guardaron silencio? Estamos jodidos, dije, si los profesionales de cualquier rubro callan. La gente puede elegir al presidente en la reelección porque tiene todo el aparato de propaganda y vetar a los opositores. La reelección no está permitida por la Constitución, punto. J. Campos, saludos. La abogada Tania Pastor dice que ya la Sala de lo Constitucional resolvió la reelección, le guste o no le guste. Buenos días a ustedes, su invitado. Los funcionarios públicos están obligados a obedecer la Constitución, no las órdenes del presidente. Dice René Faustino, en caso de reelegirse Bukele, ¿se podrá demandar internacionalmente? ¿Cómo? Miguel Blandino, ¿es posible hablar de la República, Estado de Derecho e institucionalidad democrática bajo la dictadura militar policial de la oligarquía criolla? Ismael Calderón, el Tribunal Supremo está facultado para rechazar la inscripción de la reelección. Armando Presa, buenos días a todos, pero los magistrados por dignidad pueden renunciar. ¿Se puede, por favor, preguntar? Ismael Calderón, no es válida la reelección. Freddy Amaya, TV1 El Salvador lo retransmite. Gracias, Freddy. Así como se justificó el dictador de Venezuela, Nicaragua, para su reelección, así se está justificando a El Salvador. Hasta artículos ocultos han salido. Estamos así. Ahí están los comentarios, Eduardo. Yo creo que, englobando todo lo que, y con este último comentario, no hay que perder de vista algo, no hay que perder la perspectiva de que el tema de la reelección es otra de las piezas o otra de las partes de las etapas que nos está acercando a un modelo de país como Nicaragua o como Venezuela. Esa es, digamos, ya de las últimas partes que se vieron en estos países para tener a un dictador. O sea, hay que decirlo claro. O sea, primero llegan al poder de forma democrática, como se ha llegado a este momento, controlan la Asamblea Legislativa, destituyen a funcionarios, capturan instituciones, las tienen controladas, atacan a la prensa, atacan a las organizaciones, atacan la voz disidente, reforman cualquier tipo de ley sin ningún control, violan derechos fundamentales, que es todo lo que está pasando acá. Luego adecúan el sistema electoral para tener una ventaja y ganar las elecciones fácilmente, que es lo que están haciendo con el cambio de diputados, que ya usted lo preguntaba, y el cambio del número de concejales, de municipios, y habilitan la reelección. Y en muchos casos lo hacen por medio de una sala de lo constitucional. Vean Nicaragua. En Nicaragua, y eso es, o sea, no sé si es más burdo que lo que pasó acá o es igual, no sé, competencia. En Nicaragua, Daniel Ortega presentó un amparo contra en la sala de lo constitucional, contra el Tribunal Supremo Electoral y contra la Constitución, porque le prohibía ser candidato de nuevo por el tema de la reelección. ¿Ya? Y la sala de lo constitucional lo amparó y dijo, sí, en realidad la Constitución le viola el derecho al presidente.
O sea, la Constitución, declararon inconstitucional la Constitución en Nicaragua. O sea, fue algo burdo, pues, o sea, yo digo, no sé si esto que está pasando acá es igual o peor, pero el punto es que estamos ante ese otro paso que llevó a muchas naciones a constituirse en una dictadura. Estamos en eso creo que no hay que perderlo de vista. Ese tema de lo que le planteaba, la reducción de municipios, de diputados, en realidad, Eduardo, mucha gente en la calle que favorece al presidente, por supuesto, está diciendo, mire, esta es la segunda gran acierto del presidente, reducir tanto gasto, mire, tanto diputado, hay tanto corrupto, mejor, así poquito mejor, ya el presidente es sabio porque está haciendo esto, y también con los municipios, mire, tantos ladrones, alcaldes ladrones que han habido, se roban el dinero, el presidente les quitó el FODES porque ahí estaban robando dinero, ahora lo reduce porque ahí estaban robando dinero. Aquí en este tema creo que, digamos, hay mucho que hablar y hay matices que hacer, porque si uno ve las encuestas, más o menos la mitad de la población no estaba de acuerdo con el tema de la reducción de los municipios. O sea, si uno ve encuestas, no hay unanimidad en ese tema. O sea, está dividido, la mitad está a favor y la mitad en contra. Y yo creo que la mitad que está a favor está desinformada, porque hay que decirlo, mucha de la ciudadanía está desinformada y opina a partir de percepciones, de lo que yo creo, de lo que yo he escuchado. Esa encuesta es lapidaria, que Fundaungo creo que la sacó también, no sé si la Gavidia, no me acuerdo quiénes hicieron esa evaluación, no sé si la UCA, de que la ciudadanía apoya la reelección pero no ha leído la Constitución. No la ha leído, no conoce. Entonces, ¿cómo puede opinar la ciudadanía si no conoce de lo que está hablando? Es desinformación. O sea, la ciudadanía no está informada, desconoce de los temas y de hecho se aprovecha el poder político para plantear sus temas. ¿Ya? Entonces, pero dicho eso, ¿verdad? De que no es unánime el apoyo que tienen estas medidas, porque las encuestas lo reflejan, pero habrá que decir que, comenzando por lo que usted decía hace un momento, si todos lo apoyan, ¿por qué está reformando el sistema electoral? ¿Sí? Yo creo que también es importante matizar algo. En la elección presidencial votó el 55% más o menos de la población, del padrón. De ese 55, la mitad apoyó la propuesta de Bukele, ¿sí? Más o menos. Entonces estamos hablando que en general de las personas habilitadas para votar, el presidente actual tuvo un apoyo electoral de un 25%, no tuvo el apoyo del 90%. Eso en primer lugar. 25% de los que votaron. Del total. Del total. Del total de habilitados para votar. O sea, incluyendo a los que no fueron, a los que no fueron, más o menos un 25%. No tiene el 90%. En la elección legislativa sucede lo mismo. ¿Sí? Votó el 53, 54% del electorado. De ese 54 que votó, la mitad apoyó Nuevas Ideas, dándole el número de diputados que tiene. Entonces, estamos hablando de que el apoyo real, electoralmente hablando, del partido, del presidente, anda por un 25-30%, no 90%. Ya, eso creo que hay que señalarlo. Que las encuestas dicen de que ven bien la gestión gubernamental, ese es otro tema. No es, digamos, si yo lo voy a apoyar electoralmente, que son cosas diferentes. Pero bueno, el punto es que hay en todo gobierno un desgaste natural, digamos, por el ejercicio del poder. Entonces, la Asamblea Legislativa, que ha tomado una serie de decisiones que en algunos casos ha afectado a la gente, y esto es lo que yo considero a título personal que es el cálculo que han hecho. Ese desgaste les iba a pasar una factura y no iban a obtener una votación similar que 2021. Y por lo tanto, podían tener en riesgo la mayoría calificada. O sea, no iban a lograr, o había una posibilidad de que no lograran la mayoría calificada. ¿Sí? Y probablemente ganaban la mayoría absoluta, los 43 lo ganaban, pero la mayoría calificada estaba, a mi juicio, en riesgo.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron y por qué hicieron el movimiento de reformar el número de diputados y cambiar la fórmula electoral? Para generar las condiciones que si les baja la votación, ellos van a obtener una cuota de poder similar, a pesar de que les baje la votación. ¿A qué me refiero? La fórmula electoral nueva le garantiza siempre al partido que tiene más votos, y en este caso ya hicimos nosotros los cálculos, un 20% más de poder del que realmente le corresponde. O sea, desproporciona la relación entre votos y cuota de poder. Por eso pusieron esa fórmula. Esos son los números que ellos hicieron. Esos son los números que nosotros hicimos y que de seguro ellos también analizaron. Y dijeron, vamos a crecer 20%, tenemos que hacer esto. Sí, pero no pensando en que ellos iban a obtener el 83% de los curules. ¿Sí? Porque nosotros hemos hecho el cálculo, si se mantiene la votación de 2021, ellos ganan el 83% de las diputaciones. ¿Ya? O sea, eso ganaría con la votación 2021. Pero si usted le reduce, que eso es lo que uno puede pensar, si le reduce esa votación, pero le cambia la fórmula y usa la que actualmente ellos han aprobado, si le baja un 10%, 15% la votación, ellos van a obtener la misma cantidad de diputados. Y por eso hicieron el cambio, para garantizarse la misma cuota de poder. Esa es la razón del cambio. ¿Ustedes estima, Eduardo, el tema económico? ¿Ustedes estima que todos estos movimientos que se han hecho son para favorecer la economía del país? No. Si nosotros comenzamos a ver lo que gasta el gobierno en propaganda, yo creo que ahí al año podríamos tener un mayor ahorro que reduciendo diputados, por ejemplo. Ese es un tema que habría que hacer cuentas y analizar. ¿Cuánto se gasta en ese tipo de propaganda del gobierno? ¿No tienen ustedes números de eso? De propaganda no, y casi siempre toda esa información es reservada. Sí, esa información es reservada. Pero es obvio claro, plan. O sea, la cantidad de propaganda que tiene este gobierno. Y, bueno, de hecho, a los amigos que nos ven en las entrevistas, cuando uno se encuentra en una entrevista a un funcionario del gobierno, anda con un equipo de 10, 12 personas. Uno de redes, uno que le toma fotos, uno que graba el video, el de comunicaciones, el asistente de comunicaciones. O sea, es un séquito de personas impresionante. ¿Cuánto cuesta eso al Estado? Les pregunto. Que un ministro tenga a 10 personas siguiéndolo en las entrevistas, grabando todo, ¿cuánto le cuesta? Y así todos los funcionarios. O sea, vayan a ver cuánta gente va a andar con los diputados, cuánta gente anda con cada ministro. ¿Ya? Entonces, el punto es, y con esto no quiero decir de que no hay que buscar un uso racional de los recursos en la Asamblea Legislativa. Claro, no quiero decir que eso no es importante. Pero no es esa la razón del cambio. No es esa la razón del cambio. La razón del cambio es generar una ventaja electoral. Eso es lo que está buscando. Porque como digo, habrán hecho alguna estimación donde no salían como esperaban y entonces cambian la regla para sí obtener más poder. Y a nivel municipal lo mismo. A nivel municipal nosotros ya hicimos el cálculo igual. Ellos pueden andar ganando el 80% de los municipios. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ganarían de nuevo muchas municipalidades donde ha sido deficiente la recolección de basura, donde las calles están arruinadas, donde no han hecho ninguna obra? Ahí no ganan, no ganan. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fusionar municipios, adecuar el territorio para tener posibilidades mayores de ganar la alcaldía. No es por un tema de desarrollo municipal, no es por un tema de fondos, de mejor administración de fondos. Sí, de hecho, usted decía algo que igual habría que preguntarle a la gente. Decía, es que en las alcaldías está la corrupción y ahí se están robando el dinero y por eso está bien que el presidente... Bueno, pero ¿y no 150 alcaldías son de Nuevas Ideas? ¿No? 150 alcaldías son de Nuevas Ideas. La ganaron en 2021. Ahí también hay corrupción. Les pregunto a las personas que dicen, qué buen movimiento porque en las alcaldías se roba el dinero. Pues si no tienen ellos controlada la mayoría de alcaldías. En el caso, por ejemplo, de Soyapango, capturan a la alcaldesa
y dicen, mire, aquí falta tanto de dinero. Aquí lo ha dicho el concejal de ahí de la alcaldía de Soyapango, lo dijo aquí. Pero también no se ha terminado, no se ha finiquitado la investigación y no se ha dicho cuánto realmente se ha defalcado o se han robado en esa alcaldía. Destapa un caso, pero tampoco se resuelve. No, claro. Y eso es el que se conoce, el que se llevó a los tribunales. Pero no sabemos cuántos pueden haber que se estén, digamos, que haya una malversación de fondos a nivel municipal. Pero caemos a lo mismo. Plantear esta modificación administrativa solo a partir de que nos vamos a ahorrar dinero, que está bien por la corrupción. Eso, le digo a los compatriotas, eso no es así. Hay un cálculo electoral detrás de toda esta movida para beneficiar al partido Nuevas Ideas. Así de sencillo. Ok, voy a hacer la última pausa, Eduardo. Mire, le quiero plantear algunos puntos. Me dijo acá el diputado Godoy, ayer estamos hablando sobre este tema, y hay un momento en que dice que, por ejemplo, se han emitido 1 millón de pasaportes en un día, dijo él, como un dato curioso. Las elecciones próximas en Estados Unidos también generan alguna, digamos, llaman la atención a mucha gente en Estados Unidos por la votación. Ha sido pobre de los hermanos allá, y en México es la misma experiencia. Muy pobre la gente que en Estados Unidos vota por su país. Este tema de estos cambios que están habiendo, hay caravanas de diputados de Nuevas Ideas que van a Estados Unidos a hacer promoción y todo. En el tema electoral, estas modificaciones al código electoral y a todas estas cosas, también buscan favorecer el voto o buscan favorecer el interés del oficialismo. Eso le dejo planteado, Eduardo, porque me llaman la atención algunas cosas que están pasando sobre el tema electoral que ya está próximo. Eso le pregunto a Eduardo Escobar, mi invitado de esta mañana. Quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez. Miren esta fotografía del Kevin Méndez. Ahí está con Ángel Escobar. Desde Alberta, Canadá, vino Ángel Escobar y se tomó una foto con el famoso Kevin. Ahí están los dos famosos, miren, elegantes. Ahí está el Kevin Méndez y Ángel Escobar, que viene desde Alberta, Canadá, con su familia. Y dice que es del Club de los 50. Y ahí está, miren. Ahí está. Parece como esos ciclistas, dice Luis, motociclistas de esos de Harley Davidson que se montan. Así pareces, Ángel. Un saludo para ti, tu familia, que la pases bien. Y por supuesto, ahí tenés un gran amigo, el famoso Kevin, que está ahí con su renta de vehículos. Ahí está el teléfono, llámenle al famoso. Mire, ahí viene Ángel confiando porque vio a Kevin en este canal. Ahí está. Y entonces ya agarró su vehículo, va a estar varias semanas ahí, va a estar varias semanas en el país y anda con su familia. Saluditos, Ángel Escobar y al famoso también. Hacemos la pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Recuerde, tengo para ustedes la sentencia de la Audiencia Nacional Española contra el coronel Inocente Orlando Montano en el caso de los jesuitas. Esto es de FESPADA. Aquí está. Nos ha mandado este documento importante para los análisis, para todos los abogados. Deben conocer, y los estudiantes también deben conocer un caso como este. Miren, aquí está, para ustedes, hay dos al final, tómense la foto y al final vamos a dar los ganadores. Eduardo Escobar conmigo, le voy a leer otros comentarios, Eduardo. Aquí me complicó usted la existencia porque miren, un montón de comentarios, pero les voy a leer rapidito. Así como se justificó al dictador de Venezuela, Nicaragua, para su reelección, así estamos. Así de fácil se evapora la incipiente democracia de mi país, El Salvador, curtida de desamor político, colmada de falta de educación, pobre de cohesión social y engañada por ilusiones y falsos profetas. Bastó un poco de cal y millones en publicar estatal para decirle adiós, dice. Muy buenos días, Francisco Osorio le saluda. Quisiera preguntarle a su invitado si el panorama es tan sombrío, ¿qué nos espera a los salvadoreños en las elecciones 2024? Pues las cosas así como se plantean, pareciera que las elecciones es puro trámite. Es puro trámite, ya dice. Sí. Saludos desde Chalchuapa, muy de acuerdo con la postura del panelista. Como abogada me indigna que el sector jurídico no se pronuncie ante todos los atropellos que se están haciendo. Eso es muy cierto, es muy cierto. Los abogados, miren,
Tranquilo. Rafael Martínez, excelente ponencia del doctor en leyes Eduardo. Bendiciones, hay que sacar a este dictador musulmán, dice. Insurrección total. Buenos días, dice don Julio. Qué bueno que invitara a Tania Pastor y a don Eduardo. Tania, sí, Tania desde hace mucho me dijo, no, Julio, ya no voy a llegar a tu programa. Ella me lo dijo directamente que no venía a mi programa. Y a don Eduardo para que le dé cátedra de lo legal y enseñe sobre la unidad que mucho le hace falta y la humildad. Buen día, durante 30 años se aceptó que la Sala Constitucional era la única que tenía poder de sentar jurisprudencia sobre lo constitucional. Pregunto, ¿ahora por qué no son válidas las jurisprudencias de la Sala? Alan César Quintana dice, la Fiscalía, la PNC, la Asamblea, la Corte Suprema, entre otros, son lacayos del régimen, dice. El tema de la corrupción en las alcaldías no es argumento para la reducción de municipios. Si eso fuera así, en el gobierno al corrupto y a la corrupción y peor, solo por eso no desaparecen. Arnoldo Pereira, ya encontraron los artículos escondidos. Buenos días, don Julio y don Eduardo. Los felicito por tan excelente entrevista. Quisiera saber cómo es posible que los abogados que juran defender la Constitución ahora apoyan la violación de la misma. Y también allá en Carolina del Norte está nuestro buen amigo, nuestro hermano Fidel Campos. Saludos, Julio, su invitado Eduardo Escobar. Gracias por sus aclaraciones jurídicas. Tarde o temprano, quienes hoy detentan el poder y que apoyan la reelección violando la ley será presa de su propia decisión. Pagarán por el daño causado a nuestro pueblo. Así están los comentarios, Eduardo. Bueno, no tengo nada que reaccionar porque ya lo hemos hablado. Ya lo hablamos, sí. Pero mire, los abogados, dice el tema de los abogados. Sí, yo a algunos colegas los puedo entender que guarden silencio porque eso les puede generar algún problema. Mire, pero el Consejo Nacional de la Judicatura también sale a bailar en este tema, ¿o no debería? Por el tema de que usted tocó de los magistrados. O sea... Porque no pasaron ese proceso, No, ¿verdad? claro, pero quien tendría que, en todo caso, haberse pronunciado por eso es la Sala de lo Constitucional, pues que de hecho lo hizo antes de ser destituidos, con la resolución, el mandato judicial número 1/2021, que dijo que era inconstitucional la remoción de ellos. Algo que sí quisiera aclarar, decía, ¿por qué antes se decía que la Sala tenía el poder y por qué ahora no? Sí. Porque no son magistrados, porque no fueron nombrados legítimamente, por eso. Si fueran magistrados legalmente y constitucionalmente electos, no hay discusión. Ahí sí, ¿ok? Al menos yo estuviera calladito y, ok, se respeta esa resolución, punto. Pero no son legítimamente electos, por eso esa es la diferencia, amigo o amiga que escribió eso. Eduardo, ¿hay movimientos en el tema electoral que se permite ahora, antes de un año de las elecciones, hacer modificaciones? ¿Se han hecho? ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, en primer lugar, Julio, esa restricción de un año se había establecido para tratar de frenar sentencias de la Sala de lo Constitucional. ¿Sí? O sea, no tenía un fin bondadoso esa restricción. Era para que la Sala, si pronunciaba alguna sentencia, el legislador dijera, no estoy obligado a cumplir esa sentencia en este periodo, hay que se espere la Sala y nosotros cumplimos la sentencia cuando queramos. Era para eso. La historia de eso. Es para eso, o sea, no era para, digamos, ordenar el proceso, no. Era para que la Sala no les afectara sus intereses. Pero bueno, ahí estaba la regulación, que como digo, eso no impedía que se hiciera alguna reforma. Ahora que la quitan, o sea, para mí no tiene ninguna trascendencia que la hayan quitado o no. O sea, ellos podían, aún con el artículo, justificar cualquier reforma como lo están haciendo. Y en este caso, pues las dos reformas de trascendencia que han hecho es el cambio de fórmula electoral para la elección de diputados y la reducción de consejos municipales. Son reformas electorales al final, ¿ya? Que se han hecho en este periodo que, como digo, al final habría que analizar la viabilidad, conveniencia, pertinencia y las bondades que podría tener una reforma de este tipo. ¿Ya? Habría que analizarlas, pero en un diálogo social amplio, plural, con tiempo para, ok, como país no nos convienen 84 diputados, nos convienen 60, ok, hagámoslo. Como
para generar desarrollo local hay que cambiar la distribución territorial de los municipios. Ok, estudiémoslo y hagámoslo, ¿ya? Pero lo hacen, digo, atropelladamente para las elecciones, por un tema electoral. Ahí es donde se refleja eso, porque no han pensado una serie de situaciones que, si usted lee las redes sociales, gente que conoce de los temas, comienza a decir, bueno, por ejemplo, leí a alguien, ¿qué va a pasar con las ADESCOs? Por ejemplo, que están autorizadas y tienen vida legal en el municipio X, que hoy ya no existe, que no va a existir. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Van a hacer algún ajuste? ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de los juzgados de paz? ¿Van a desaparecer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Tema de impuestos. ¿Cuál tasa me van a cobrar? ¿Si la donde yo estaba o la nueva? Todo ese tipo de cosas reflejan que esta medida fue una medida atropellada, sin el estudio pertinente, sin hacer los ajustes necesarios, solo con el fin electoral. Eduardo, yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted sobre las futuras elecciones? Usted dijo que las elecciones pasadas al presidente lo votaron 55%, en las votaciones pasadas 55% votó. Participó. Esto que está pasando en el país, estas grandes discusiones que tenemos, todos los acontecimientos, todas las discusiones grandes que tenemos, reelección, los municipios, los diputados, todo esto que está generando, ¿qué cree usted que está permeando en la gente? ¿Está permeando el hecho de decir, hoy tengo más ganas de ir a votar? O con todo lo que está pasando, mire, la verdad que ya no sé, quizás no voy a ir a votar. ¿Qué se puede ir pensando sobre esta construcción mental nuestra de ir o no ir en las próximas elecciones, Eduardo? ¿Usted cree que el colectivo, la colectividad de nuestros países, de nuestra sociedad, está con más motivada o puede empezar a tener sus dudas? Aunque, digamos, en la parte oficial diga que el 97, el 98% va a favorecer siempre lo mismo que favoreció en las últimas elecciones. Julio, las encuestas que yo he visto sobre intención de acudir a votar no muestran una diferencia sustancial con las que hemos visto en otros años. No hay diferencia. O sea, yo no veo, o sea, más puede haber alguna, pero no es algo sustancial. Veía la encuesta de Fundaungo, si no estoy mal, el 80 y 85, entre 80 y 85% de los encuestados decían, sí, yo voy a ir a votar. Usted ve encuestas anteriores, no necesariamente de Fundaungo, pero usted ve encuestas de elecciones anteriores, más o menos por ahí andaba la intención o la expresión de las personas en cuanto a acudir a votar o no. Entonces, digamos, al menos ese dato no le veo una variación. O sea, siempre hay, digamos, un 80-90% de la población que dice yo sí voy a ir a votar, pero que a la hora de las elecciones vota entre el 50 y el 55-56%. ¿Ya? Entonces no veo variación en ese sentido. No sé si serán detonantes del descontento ciudadano el tema, por ejemplo, del costo de la vida para ir a votar. No sé si será suficiente motivación las violaciones que se han dado en el contexto del régimen de excepción para ir a mostrar inconformidad y votar por partidos de oposición. O sea, no sé, habría que esperar más encuestas más cercanas a la elección de cómo se va moviendo, digamos, la intención de ir a votar. Hay temas que ya reflejan las encuestas que pueden ser motivadores para la elección, para ir a votar, que es el tema económico, por ejemplo, el costo de la vida, el tema del desempleo. Esos son temas que siempre están ahí y que ahora ocupan los primeros lugares de la preocupación ciudadana. Entonces, como digo, habría que ver, y aquí es donde la oposición tendría que ser hábil, de plantear alternativas para solucionar estos problemas y poder, digamos, motivar al electorado a que les den el voto o que acudan a votar. Hay algo que es obvio, Eduardo, con esto vamos cerrando, hay algo que es obvio y se refleja en todas las encuestas, es que la gente sigue favoreciendo al presidente,
pero no así a diputados y alcaldes. Claro. Por eso creo yo que se han dado estos movimientos, o sea, reducir diputados, reducir consejos municipales, para que, si bien pierdan apoyo, no pierdan la cantidad de diputados. O sea, yo así lo entendería, Julio, o sea, por eso, porque sí, ya se dieron cuenta que no tienen ese apoyo que ellos dicen que tienen, del 90% de la gente, y han hecho cambios. Y también por eso creería yo que algunos diputados dejan su curul y van de candidatos a alcalde. ¿Ya? Probablemente no sean bien ponderados por la población y han hecho cálculos y mejor van para estos cargos municipales donde tal vez tengan más opciones, no sé. Pero creería yo de que sí hay ya alguna medición de alguna baja de apoyo y por eso están haciendo estos movimientos. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Julio, siempre a las órdenes. Acción Ciudadana, a través de Eduardo Escobar, se ha pronunciado esta mañana en nuestro espacio de encuentro con Julio Villagrán. Están todos los comentarios, están todos los debates, están todo lo que está surgiendo pues, de esta entrevista de hoy con nuestro invitado, que siempre finamente viene y comparece ante las cámaras de TVX. Gracias a todos por haberse quedado con nosotros. Tenemos ganadores del documento Sentencia de la Audiencia Nacional Española. Ahí está, dice, buenos días, don Julio. Quiero que me proporcionará un libro. Soy de los 50. Bendiciones. Adelante, bonitas ponencias. Ana Calderón. Bueno, Ana, pase por su documento y no sé si hay algo más ahí que le podamos dar otro documento. Este Eduardo al fondo, miren. Bueno, si hay más fotos, ponerlas, Luis, ponerlas de una vez. Ahí están viendo, ahí está, mire la gente. Bueno, ahí está Eduardo, mire, de cualquier parte del mundo. Ahí están la gente viendo el espacio de encuentro con Julio Villagrán. Bueno, están los ganadores también. Ahí está Ana Calderón, puede pasar por su libro también. Le vamos a dar más paquetes, tenemos paquetes. Ahí está. Bueno, y ya para el próximo lunes también vamos a comenzar, ya nos vino el paquete del Equipo Maíz también, que Equipo Maíz nos ha dado otro lote de otro interesante documento que les va a gustar. Vengan por los libros, aquí están, miren, los abogados. Los jóvenes estudiantes de Derecho, vengan, aquí están estas sentencias para que las puedan estudiar. Y también recuerde que ahí está colgado ya nuestra entrevista, TVX es Actitud en YouTube, ahí pueden encontrar a todos, saludos para todos. Mañana es jueves, mañana estará con nosotros el economista César Villalona. Vamos a hablar de economía, mañana vamos a hablar de esta parte que a la gente le sigue incomodando. Dicen el tema de seguridad, ya gracias a Dios no es un problema para los salvadoreños, pero el tema económico sí. Y cuando nos tocan la bolsa, nos tocan todo. Así es que mañana César Villalona con nosotros en este espacio. Es todo por hoy. Pasen un feliz día.